esta mañana. Para nadie creo que es o alguien que ignore lo que está pasando en la ciudad de Jerusalén, en Israel. Algo un poco lamentable. Quiero decirlo categóricamente, políticamente a nosotros no nos interesa nada de eso. Pero la Biblia nos manda a orar por la paz de Jerusalén. ¿Para qué? Para recibir bendición. Yo quiero que me acompañen la palabra de Dios, por favor, en el Salmo 122. Salmos 122. Y quiero que leamos este salmo para que usted vea que no es algo inventado por un hombre, sino fue inspirado por Dios. Salmo 122 dice, si lo encuentra usted me dice un fuerte amén. Leámoslo todo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Hay una canción hebrea que se llama Si me olvidare de ti, Jerusalén. Y habla que si me olvidare de ti, Jerusalén, que mis ojos se cieguen, que mi piel se queme, que mi piel se arrugue, porque es el amor que la gente le tiene a Jerusalén. Muchos dicen que la capital del mundo es Nueva York, pero los conocedores siempre han mencionado que la capital del mundo es Jerusalén. Jerusalén está exactamente en el centro. Es algo hermoso, no es casualidad, es el pueblo escogido por Dios. Es por eso que en esta mañana oremos por la paz de Jerusalén, oremos por Israel, por todo lo que está pasando. Como le dije, políticamente a nosotros no nos interesa, nosotros hacemos lo que la palabra del Señor nos manda a hacer. Seamos bendecidos por orar por Jerusalén, por todo lo que está pasando. Es difícil ver videos que tal vez ni deberían de subirlos, pero con esto de la tecnología es bien difícil que la gente ponga un alto, pero es difícil ver, es doloroso. Es por eso que yo le invito en esta mañana a orar por la paz de Jerusalén, sabiendo algo que tal vez usted en algún momento lo ha escuchado, y si no, yo con mucho gusto se lo recuerdo. Cuando usted y yo oramos por la paz de Jerusalén, estamos orando por algo: la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque lamentablemente, con dolor en el corazón lo decimos, paz no va a haber en Jerusalén hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces oremos para que no haya dolor, no haya guerra, no haya muerte, pero recordarnos siempre o nosotros tener en la mente que cada vez que usted y yo oramos por la paz de Jerusalén, estamos diciendo: Señor, ven por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor a ese pueblo hermoso que tú escogiste, que es Israel. Señor, tú lo escogiste, tú sabrás por qué. Quizás muchos de nosotros nos hagamos muchas preguntas, pero sabemos que tú lo escogiste porque le amas. Lo amaste, así como tu palabra dice, desde antes de la fundación le amaste. Es por eso que en esta mañana, con una forma, Señor, de nuestro amor hacia Israel, hacia Jerusalén, te pedimos por esta situación que está pasando, que seas tú, Señor, dando paz a ese lugar, a Jerusalén, a tu pueblo. Padre bendito, dales consuelo a las familias que han perdido seres queridos. Abrázales, Padre Santo, hazles saber que tú estás ahí, que hay una promesa hermosa para ese pueblo, Señor Jesús,
Y nosotros como personas que no somos israelitas, no somos judíos, pero somos, Padre Santo, tu pueblo acá, Señor, que tú nos escogiste para llevar las buenas nuevas de salvación. Oramos por ese pueblo maravilloso que es el pueblo escogido por ti. Oramos por Jerusalén, por esa paz, Padre Santo, que pueda llegar, recordando, Señor, que la paz va a venir cuando tú reines sobre la nueva Jerusalén. Gracias por permitirnos, Dios, tener ese privilegio de orar por tu pueblo y que podamos hacerlo no solo en este momento, Señor, sino siempre orar por el bienestar de todo tu pueblo Israel y por la paz de la Jerusalén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi estimado hermano. Y quiero que retroceda bastante en el libro de Salmos y me acompañe al Salmos número 25. Salmos número 25. Y le quiero hacer una pregunta en esta mañana, y la pregunta sería: ¿conoce usted a alguien que es muy bondadoso? ¿Conoce usted a alguien que está repleto de bondad? ¿A alguien que cualquier momento que se le pide algo siempre está dispuesto, nunca niega nada, está con el corazón o con las manos abiertas a ayudar? ¿Conoce usted a alguien así? Probablemente sí existan. Hay gente, bueno, acá nosotros le llamamos esa palabra altruista. Hay gente que es muy altruista. Yo tengo una familiar que para mí es una persona muy altruista porque hizo algo para mí que le soy bien honesto, pero bien honesto. Yo tal vez no lo hubiera hecho. Digo tal vez, quizás no. Y esta persona, esta parienta de nosotros, regaló un riñón de ella a una persona que no es un familiar. Decidió hacerlo. Para mí es una persona muy altruista. Lo decidió desde el momento que escuchó que esta persona necesitaba. Ella accedió y dijo: mira, y comenzó a hacerse el proceso, esto y lo otro. Yo en algún momento que hablaba con ella la cuestionaba y le decía: ¿en serio? ¿Usted tiene familia? Y pues no. Y le hicieron todos los exámenes y estaba perfecta para hacer el proceso. Y en algún momento, le voy a ser bien honesto, yo le decía al Señor: ay, Padre, que se arrepienta, pero no lo hizo. Y ahí está, ella está muy bien, su familia está muy bien. Para mí es una persona muy bondadosa. ¿Alguien de aquí regalaría un riñón? A mí si me dicen: su hijo lo necesita, sáquenmelo ahorita. Es mi hijo, ¿verdad? Pero híjole, uno piensa: híjole, pero esto, lo otro, dar un riñón, y si mi hijo más adelante lo necesita. Se hace un montón de preguntas. Pero aquella persona que es bondadosa no se hace muchas preguntas, solamente se deja guiar por lo que siente su corazón. Es por eso que en esta mañana yo te quiero hablar de alguien bondadoso, más bondadoso que todos nosotros juntos, y ese es nuestro Dios. Es todo bondad. Es todo amor para con cada uno de nosotros. Es por eso que le invito a que se vaya al versículo 7 del capítulo 25, que lo vamos a tomar como base del libro de los Salmos. Cuando lo haya encontrado, 25, 7, de Salmos, usted me dice un fuerte amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Léalo una vez más ese pedacito. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. La palabra del Señor está bendecida. Cuando el salmista le dice al Señor en este versículo: Padre, de mis errores cuando estaba joven, que yo cometí consciente e inconscientemente, con gusto o sin gusto, no lo sé, te pido que no te acuerdes más. Yo me puse a pensar en ese momento de leer la palabra. David, según usted y yo lo conocemos, era un muchacho bárbaro, ¿verdad? Lo conocemos
como pastor, lo conocemos rompiéndole el hocico al león para sacarle la ovejita o el cordero, lo conocemos que lo tenían allá, lo conocemos como una gran persona. Y cuando conocemos lo de David no muy bueno, es cuando ya es una persona grande que comete ciertos errores en su vida. Pero David en esta porción está diciéndole: Señor, no te acuerdes de qué, pero ¿de dónde? ¿De qué tiempo? De su juventud. Significa que como joven, la Biblia no lo expresa, la Biblia no lo comenta, pero él está diciendo: Señor, yo cometí errores en mi juventud y te pido que de esos errores no te acuerdes. Ahora bien, le voy a decir una cosa: Dios no se acuerda de tus errores, hermano. David confesaba esto porque se sentía culpable de cosas que probablemente él hizo, y el diablo, Satanás, se las traía a memoria. Y por eso el ser humano, voy a delimitar, el cristiano tiene ese grave problema, que vive recordándose o acordándose de los errores que cometió en un pasado, errores por los cuales el Señor, por ser un Dios bondadoso, ya te perdonó. Y eres tú o soy yo quien los está trayendo a memoria. Es el enemigo que te hace pensar y te dice: mira, vos hiciste esto hace tantos años, hace cuánto hiciste lo uno, hiciste lo otro, y nosotros estamos cargando un montón de cosas, cuando la bondad del Señor te ha dado la facultad de ser perdonado por la sangre derramada por su Hijo en la cruz del Calvario. Alguien que es bondadoso, hermano, no te va a andar sacando las cosas. El ser humano lamentablemente es así. Yo se lo comenté en una ocasión, no recuerdo si fue en Familias en Victoria, que yo le dije a mi hijo en algún momento: mira, ahí te tengo guardado todos los botes de leche que te he comprado. Era una bolsa jardinera así, mire, llenita de botes de leche. Cuando estés grande me los vas a pagar. Qué bondadoso soy. Y yo le decía a mi esposa, lo íbamos guardando, y era lo que le estoy haciendo es un chiste, pues, pero lo íbamos guardando al final para ver cuánto habíamos gastado cuando dejó de... Porque mi esposa, lamentablemente, por un problema que tuvo, una infección, no pudo darle pecho a Rodrigo Alejandro. Entonces le digo: mira, vamos a ver cuánto gastamos. Al final botamos a tontera y ni sé cuánto gastamos. Bueno, sigo gastando en él. Pero una persona bondadosa no va a hacer algo por ti y te va a decir: hey, pero yo hice esto por ti. Hermano querido, yo te quiero en esta mañana abrir un poquito más los ojos para que copiemos, diga conmigo, copiemos un poquito de la bondad de Dios. Cuando tú eres una persona que hizo algo por alguien, por favor, no se lo saques en cara, aunque se lo merezca. No se lo saque en cara, porque le voy a decir una cosa a usted, y me lo digo a mí mismo. Dios tiene la autoridad de sacarnos en cara cada vez que nosotros nos portamos mal. Él pudiese hacerlo, pudiese bajar o descender y decirme: mira, Alex, mira lo que estás haciendo, y yo por ti he hecho esto. Pero sabe que no, sabe que es lo único que Dios me saca en cara, o que me recuerda que me ama y que es un Dios bondadoso. Con todo esto que está pasando, que si Dios nos permite o nos da vida para el culto de las 10, vamos a hablar acerca de por qué Israel es el pueblo escogido por Dios. Mucha gente tiene un montón de incógnitas en la cabeza y se pregunta por qué está pasando, y que no es el pueblo de Dios, pues, y que no es el pueblo de Dios, y cuestionamos lo que Dios permite que pase. Pero hay situaciones en nuestra vida que van a pasar, hermano, porque nosotros somos lo que la generamos, y por supuesto Dios que lo permite. Pero la bondad de Dios en ti y en mí es algo tan maravilloso que yo puedo vivir confiado que el Señor a mí no me va a quitar su bondad. En pocas palabras, Dios no me va a quitar a mí lo que Él me ha dado. Dios no puede venir, porque sería o iría en contra de Él mismo, de su naturaleza. No puede venir y decirme: ¿sabes, Alex? Porque cometiste este error o porque pecaste de esta manera, te voy a quitar la salvación que te he dado. No, Él me la dio no porque yo la merezca. Él me la dio porque es un Dios bondadoso, misericordioso, y es todo amor, y Él decidió ser bondadoso con cada uno de nosotros. Cuando tú decides darle algo a alguien sin que ese alguien te lo pida, ¿quién decidió darlo? ¿Eres tú? Otra cosa es que me diga: hey, deme. Y yo, toma, pues.
Y uno siempre se mete la mano bajo los pistos, le piden a uno. Ay, aquí estás, necesitabas algo. Y uno de repente dice, mira, la vez pasada que llegaste, yo te di. Y ahora que yo necesito, porque tal vez no fue un acto de bondad, fue algo que usted sintió un compromiso, lo vamos a decir así. Porque se acercaron. Pero cuando tú pones los ojos en alguien, o en este caso en alguien para darle algo, y tú dices, siento en mi corazón, voy a hacer esto. A ti nadie te obligó a darlo. Tú lo diste. Por lo tanto, ese acto de bondad que hubo en ti, por favor que no se convierta en algo que tú vas a estar reclamando posteriormente para que alguien haga lo mismo por ti. Tú lo hiciste porque a ti te nació. A Dios le nació amarte. Mire qué lindo eso. ¿Se ha puesto a pensar usted eso, hermano? ¿Se ha puesto a pensar usted en algún momento Dios allá en el cielo, en la eternidad? Vamos a figurarnos que está sentado meditando y comenzó a pensar, tengo el deseo de amar a alguien. Y lo quiero amar tanto que no importa cómo sean, yo quiero amarlo. A él le nació el deseo. ¿Y por qué le nació el deseo? Porque él te vio a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. Y no solo te vio, ya tenía preparado un plan perfecto para tu vida. Un plan perfecto que se ha venido fraguando u orquestando desde hace un montón de tiempo. Eres tú y soy yo el que nos hemos salido en algún momento de ese plan. Y las cosas no han pasado como Él las tenía planeadas, porque como Él nos da la libertad de que tú y yo hagamos lo que nosotros queramos. Él quiere que tú y yo le sigamos por ser un Dios bondadoso. Pero en esta mañana yo quiero dejarte eso, por favor. Descubre la bondad que hay en ti, porque si hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor, hay parte de su bondad en nosotros. Con el acto que yo le acabo de mencionar, de la persona que somos familia. Algún momento tú, si regalaste algo porque lo sentiste, un par de zapatos, le diste un par de pesos a alguien, invitaste a comer a alguien, esos son actos de bondad que en ti y en mí no existieran si no son puestos por nuestro Señor, por nuestro Dios. Es por eso que tú tienes, si tú dices, no, pastor, que fíjate que yo soy bien tacaño. ¿Alguien conoce a alguien tacaño aquí? Levante la mano, por favor. Ok, allá conocen. ¿Alguien es tacaño aquí? ¿Se consideran que son tacaños? Hay gente que es tacaña para sí, pero es bien dadivosa para otras personas. Yo no entiendo eso. Sí, hay gente que dice, no, sí, yo toma. Y para mí, no, para mí no te preocupes. No, pero yo conozco personas que son así. Hay gente que es tacaña para otra gente, pero para ellos es como el asadón, ahorremos, cuidemos, y tienen las cosas y no le dan a nadie. Y hay gente que es tacaña para afuera y para adentro. Hay gente que vive como pobre y la Biblia lo dice, no lo digo yo. Hay gente que dice que parece o quiere vivir como rico siendo pobre, y hay gente que es pobre que quiere vivir como que son ricos. Dios es un ser tan hermoso, hermano, que lo que tiene te lo va a dar. Y no siempre lo que tiene son cosas materiales, como nosotros pensamos o queremos. ¿No has criticado tú en algún momento a alguien? Yo lo he hecho, soy bien sincero. En decir, mira cuánta plata tiene y no le puede dar un poquito a alguien si lo necesita. Yo recuerdo que estaba muy joven, quizás tenía unos mis 15, 16 años, cuando me invitaron a tener un trabajo temporal en una droguería. La droguería no es que venden drogas, hermano. O sea, sí venden drogas, pero controladas. Es donde venden las medicinas y toda la cuestión. Y me recuerdo que esta persona que me llevó ahí era una persona de mucho dinero. En aquel tiempo, le estoy hablando más de 25 años, tener una droguería o una farmacia, hermano, era plata. Y esta persona tenía trabajando para él a una hermana en carne. Y a la persona que tenía trabajando, como su hermana era la que hacía la limpieza, la que andaba limpiando los baños y esto y lo otro, y yo estaba bien jovencito, y en lo que estaba ahí en mi partecita donde me habían puesto a ponerle precio a las cosas, yo decía, yo nunca voy a hacer eso.
teniendo tanto dinero y es mi hermana. Salió por el mismo lado que yo. Es la misma, es hija de mi madre. No, yo no haría eso, yo le daría la gerencia. Y yo me pongo a pensar, hermanos, Dios a nosotros nos pudiese haber dado lo peor. Si eso es lo que merecemos. No merecíamos, merecemos. Pero Dios, pudiendo haberte dado algo no muy bueno, te dio lo mejor. Te dio a su Hijo Jesucristo. Por favor, copie un poco de esa bondad, o copiemos un poco de esa bondad que está en nosotros. Búsquese dentro de sí. Cuando tú le hablas a alguien de Dios para que venga a los pies de Él, que se convierta, tú estás siendo una persona bondadosa, porque no solamente te estás quedando con lo que a ti te dieron, sino que estás compartiendo de algo que a ti te dieron con los demás. Busquemos dentro de nosotros. Ahora bien, quiero que vuelva a leer el versículo 7 del capítulo 25. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes más, conforme a tú. Ahora bien, peguemos las dos cosas: la bondad de Dios y su misericordia. Le hago una pregunta, no es un examen, solamente piénselo un poquito. ¿Qué habrá sido primero, la bondad de Dios o su misericordia? Piense un poquito. ¿Qué habrá sido primero, la bondad de Dios o su misericordia? ¿O venían juntas? Salomónicamente hablando, vamos a decir eso, ¿verdad? Venían juntas. Porque Dios es un todo, amén. En Dios no puede existir algo primero y algo después, porque Él no tiene un tiempo. Y para que algo exista primero y algo exista después, debe haber un lapso. Pero Dios no, Dios es un todo en todo tiempo. Entonces su bondad y su misericordia no se pueden separar. Dios no puede tener bondad para ella en esta mañana, pero no bondad para ti. Dios no puede tener misericordia para mí y no misericordia para Hazel, porque Él es un todo, no puede separarse. Entonces la bondad de Dios está inherente en Él. La misericordia de Dios está inherente en Él, en su amor eterno que ha tenido para con cada uno de nosotros. Es por eso que Él le dice: conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Pero ¿para qué se va a acordar de Él? Por tu bondad, oh Jehová, Señor, tu misericordia, que se acuerde de mí, para no traer a memoria esas cosas que yo en algún momento hice. Ahora bien, le hago una pregunta bien directa, hermano. En algún momento Dios, tenga un recuerdo a usted, que Dios le ha recordado algo malo que usted ha hecho y le está diciendo, o se lo está sacando en cara, o lo está reclamando. Nunca. Usted dirá: no, ¿cómo no, pastor? Yo una vez sentí. No es Dios. Porque Dios te va a recordar las cosas que tú hagas para tu bienestar. Cuando tú vas a hacer algo, el Señor te redarguye. El Espíritu Santo de Dios que está en ti pone algo en ti: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y uno dice: uy, sí, no lo voy a hacer. Pero el diablo no, el diablo te saca en cara lo que ya hiciste. Cosas bien diferentes, ¿verdad? Satanás jamás te va a decir o te va a poner un alto para que dejes de hacer algo que no es correcto. Te va a empujar para que lo hagas. Él te va a decir: no, hombre, sélo, aquí no te preocupes, todo está bien. Dios te dice: no, pero cuando ya lo has hecho, viene Satanás y comienza a acusarte. Ah, ya viste, mira, lo hiciste, qué bárbaro, sinvergüenza, ¿verdad? Mientras Dios no te dice: sí, es cierto, mira, lo hiciste. Dios te dice: yo te perdono. Pero antes de que cometías o tú el error o yo, hubo una reacción de parte de Dios, una señal de parte de Dios de que no lo hiciéramos. Entonces un Dios en su bondad jamás te va a reclamar. Él te quiere instruir, Él te quiere ayudar. ¿Para qué? Para que a ti te vaya bien. Ahora bien, quiero que me acompañe al versículo 13 de ese salmo. Versículo 13 del Salmo 27. No, el primero era 25, ¿verdad? Ah, pues no, este es 27, perdone. Salmos 27, versículo 13. Me dice amén si lo encontró. Dice: hubiera yo desmayado
si no creyese que veré, ¿la qué dice? La bondad de Jehová en la tierra. Véame para acá. Este es uno de los versículos que nos explica a los cristianos que la bondad de Dios no solamente va a ser cuando tú y yo estemos en el cielo, sino aquí. Léalo una vez más detenidamente, póngale atención al versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Significa aquí. ¿Cuántos de nosotros en la vida hemos tenido alguna situación que nos hemos quizás tirado al suelo? Nuestro espíritu está por el suelo, cualquier cosa que haya pasado. Una enfermedad, una persona que perdimos, etcétera. Viene David y dice, yo hubiera desmayado si no supiese que la bondad de Dios me ha acompañado siempre. Me ha acompañado aquí. Hace una semana, creo, o 2 semanas atrás hablamos acerca de Absalón, o creo que fue un domingo. ¿Usted cree que no es para que David hubiese desmayado? Pero él dice, no desmayé porque yo sé que la bondad de Dios me acompaña aquí. Iglesia querida, iglesia amada, la bondad de Dios está aquí contigo y cuando salgas por esa puerta, la bondad de Dios te sigue. Cuando tú estás en casa, la bondad de Dios está contigo. Ojo lo que voy a decir, cuando tú te olvidas de Dios, la bondad de Dios sigue contigo. Porque no es por lo que tú hagas o dejes de hacer su bondad o su misericordia. Es por eso, por misericordia, valga la redundancia, que Él siempre va a estar pendiente de ti. Me mandaron un mensaje hace unos 25 minutos, un amigo pastor. Y me dice, me pone una porción de la palabra del Señor. Y abajo me pone en pregunta, ¿se angustia Dios? ¿Se angustia Dios? Y yo digo, wow, ¿cómo es el Señor? Porque algo de lo que voy a predicar y este loco ni sabe confirmación qué es lo que vamos a hablar. Porque la porción dice, y cuando el pueblo se angustiaba, Dios se angustiaba por el pueblo, dice. Entonces surge la pregunta, entonces si se angustia Dios, si la palabra dice que Dios se angustia, entonces ¿se angustia a Dios? ¿Qué cree usted? ¿Se acuerda cuando usted ha leído allá por el Génesis y se arrepintió Dios de haber creado al hombre? ¿Lo ha leído usted? El inicio de la Biblia tiene que haberlo leído. Las traducciones a veces no nos hacen mucho favor a lo que en realidad la palabra quiere decir. Pero la traducción original de esta porción cuando dice y se arrepintió Dios, es como, la palabra es como un suspiro, de que como que no es que se haya arrepentido, porque Dios nunca se arrepiente, pero le dolió en el corazón. Y después dice literalmente, y le dolió en el corazón. Cuando yo le respondí a mi amigo y le puse, angustiarse como tal no creo, pero sí creo que Dios se preocupa por nosotros. Y cuando se preocupa por nosotros, no es que yo estoy preocupado por mis hijos, no, se preocupa para que tú estés bien. ¿Y cómo se preocupa Dios por mí, pastor? Se preguntará usted. ¿A dónde está sentado usted ahorita, hermano? ¿De dónde está oyendo la palabra? Yo solo soy un canal o un instrumento, pero es Dios que te está hablando a ti. Dígame si no está preocupado para que tú y yo sepamos que la bondad de Él está sobre nosotros hoy, mañana y hasta que Él venga. Claro que se preocupa por nosotros. No una preocupación como la tuya o como la mía, que no tengo cómo pagar un recibo de agua, de luz, o que se me pinchó la llanta y me quedé bien lejos y estoy preocupado porque no van a venir a traerme. No, es una preocupación completamente diferente. Es para que tú y yo comprobemos que Él está pendiente de sus hijos y que nunca nos ha dejado ni nos va a dejar, jamás. Él se preocupa por ti. Ahora le cambio la pregunta, ¿te preocupas tú por Él? Y no porque a Él le pueda hacer falta algo, porque no le falta nada. Mía es la tierra y su plenitud, dice la palabra del Señor. No, te preocupas porque Él se agrade de ti en todo. No solo en un momento de 1 hora y media o un culto, no. En todo tiempo te preocupas tú. Ahora bien, cuando la porción en el Salmo 27:13 dice,
Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová. Significa que la bondad de Dios está latente siempre en tu vida y en la mía. ¿Cuándo no la vemos entonces? Cuando tú y yo dejamos de creer. Cuando tú y yo creemos que Dios es más con unos que con otros. Si Dios fuera más con unos que con otros, caería en la categoría de injusticia. Dejaría de ser Dios. Porque en Dios no hay injusticia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creer que voy a ver la bondad de Dios. Si yo digo voy a ver la bondad de Dios, es porque está ahí. Fíjese que ahora que ha habido un gran revoluto, que este muchacho una vez más ha vuelto a los escenarios, un joven que se llama Luis Miguel, que ya no está tan joven. Cuando se anunció, según lo que he escuchado en las noticias, se anunció que él comenzaba su gira y que comenzó a vender sus entradas. Inmediatamente se agotaron, hermano. No pude comprar yo, iba a venir en enero, hombre. Se agotaron las entradas para ir a ver a Luis Miguel. Pero yo le voy a decir una cosa, las personas pudieron haber comprado sus entradas, pero ya canceló 3 presentaciones. Entonces la gente que decía, uy, vamos a ir a Luis Miguel, lo siento, la cancelaron, te vamos a regresar tu plata, y si querés comprar otro boleto cuando vuelva a dar otra gira, si es que está vivo. La bondad de Dios, mi querida iglesia, no se cancela. La bondad de Dios está ahí. Confíe, crea que su bondad y su misericordia le va a alcanzar a usted siempre. Váyase conmigo a Salmos 31:19. Salmos 31:19. La bondad de Dios es esperanza del creyente. La bondad, es para todos aquellos que le temen. ¿Alguien teme al Señor aquí, iglesia? ¿Le respeta? Léalo conmigo, por favor, en el versículo 19. Cuán grande es tu bondad. ¿Lo lee conmigo? Cuán grande es tu bondad que has guardado. Me encanta, hermano. Véame para acá. Póngale atención a la palabra que has guardado. Wow. Yo no sé cómo lo ve usted. Yo me pongo a pensar y digo, el Señor tiene una bodega de bondad guardada, no para ustedes, para mí. Usted podría estar diciendo lo mismo que estoy diciendo yo. Personalícelo. Cuando yo estaba más joven, yo fui al mercado central, fuimos a comprar algo, no sé, con mi papá, y vi en una, quise hacer una bodega y grandísima, la vi topada de periódicos, ya usados, lógicamente. Y yo dije, wow, yo cuando sea grande voy a armar una bodega como esta y voy a recoger todito el periódico para que me lo compren solo a mí. Y a cuando gente necesite algo para envolver cosas, a mí me van a comprar. Y yo en mi mente me iba a hacer millonario vendiendo periódico. Porque yo quería tener guardado, que nadie lo tocara. En otra ocasión, uno de niños bien alucina un montón, hermano. Y dije, voy a comprar un terreno grande y lo voy a mandar a tapar con un gran plástico, y que cuando llueva todo el agua se corra, y voy a tener cisternas llenas de agua lluvia para que cuando no haya agua yo le voy a vender el agua. Nada de eso he hecho, hermano, porque yo quería tener guardado para en algún momento sacarlo, en mi mente de niño. Hermano, aquí dice que Él tiene guardada su bondad. Pero ¿para quiénes? Léalo conmigo. Versículo 19. ¿Vieron? Es 31, es que se me movió. Aquí está. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Ahí está. Si usted ama, si usted respeta al Señor, la bondad de Él va a estar por usted. Siga leyendo conmigo. Que has mostrado a los que. Mire qué lindo. Véame para acá. A los que te temen les tenés guardada. Yo temo al Señor. No temo al Señor,
no voy a ver su bondad, porque como no le temo, yo me dirijo por mí mismo, yo hago las cosas por mi fuerza. Entonces, ahí está guardada. En el momento que tú temas al Señor, su bondad está aquí. Pero mire cómo cambia la perspectiva. Y que has mostrado a quién dice. ¿A los que qué? A los que esperan en ti, hermano. Esperen en el Señor. Si usted le teme, lo que estaba guardado ya se lo está mostrando. En pocas palabras eso le está diciendo. Aquellas personas que andan caminando, que no tienen temor de Dios, está guardada la bondad de Dios para ellos. El día que vengan, el día que Dios tenga misericordia, el día que oigan su voz. Pero para ti y para mí que le tememos, alguien dice amén en esta mañana, y que ya te la mostró. ¿Por qué te la mostró? Léalo, no me vea a mí, léalo. ¿Por qué te la mostró? Léalo. Léalo una vez más porque no lo veo muy convencido. Que has mostrado a los que esperan en ti. Ya no es a los que te temen. A los que esperan en ti, a los que saben que en ti hay amor, que en ti hay bondad, que en ti hay misericordia. A eso ya se las mostraste. Ya no se las tenés guardadas, ya se las mostraste. Qué hermoso es. Ahora bien, que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Mire, la gente, los humanos, lamentablemente, nuestra naturaleza es mala. Y la gente muchas veces está esperando que a muchas personas no les sucedan cosas buenas. Le voy a hacer una pregunta y usted se la contesta. ¿Te alegras tú cuando le pasan cosas muy buenas a las personas que tú conoces? Sean familiares, sean amigos. De repente llegó tu compañero de trabajo y te dijo, hey, mira, fíjate que me van a ascender, me van a dar un puesto y tú te alegras. Te alegras cuando un familiar de repente te dice, mira, fíjate que ahí salió que yo era pariente de un fulano de tal y me dejó $1 millón en herencia. ¿Te alegras o vas a investigar si también tú eras pariente para que te den tu raja? Hermano, una persona que está llena de bondad se alegra cuando le pasan cosas buenas a los demás. ¿Tú crees cómo se sentirá el corazón de Dios cuando a ti te va bien? Porque tú estás buscando que te vaya bien. ¿Cómo crees que se sentirá el Señor? Se alegra. Dice la palabra, cuando el pueblo de Israel se portaba mal, los pondré de ejemplo a las naciones, les dice, cuando les iba a caer juicio. ¿Para qué? Para que las otras naciones no se alegraran, se preocuparan. Cuando tú estás lleno de la bondad, por supuesto la bondad de Dios, la bondad proviene de Dios. ¿Qué vas a hacer tú? Te vas a alegrar porque la bondad es para que los que le temen, la están guardada para aquellos que no le temen. Y tú y yo que ya le tenemos, que confiamos en Él, ya nos las ha mostrado. La bondad de Dios es fuente de provisión. Yo aquí a nadie veo descalzo. Hasta caros andan los zapatillos, hermano. Busque conmigo, por favor, Salmo 68. Para ir aterrizando. No, hombre, tenemos tiempo todavía. Salmo 68. Y váyase conmigo al versículo 10. Salmo 68, versículo 10. ¿Me dice amén si lo tiene? Léalo conmigo. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Le voy a hacer una pregunta que quizás nunca se la han hecho. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos pobres? Levante la mano. ¿Cuántos somos pobres? ¿Se considera usted una persona pobre? ¿Qué es ser pobre? ¿Qué es ser pobre, hermano? Existen varios tipos de pobreza. Pero hablemos de la pobreza que usted y yo creemos que tenemos. Dice, léalo una vez más, versículo 10 del 68. Los que son de tu grey han morado en ella. ¿Cuántos somos de la grey del Señor? Amén. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Mire, hermano, la bondad del Señor, hablando de que la bondad de Dios es provisión para aquel que lo necesita, es en todo aspecto de pobreza.
tanto una pobreza física como una pobreza de mente, una pobreza espiritual. La bondad de Dios está para todo aquel que quiera la bondad de Dios. Allá en el Nuevo Testamento, cuando una mujer derramó un frasco de alabastro con un perfume carísimo, el Señor le dijo: a los pobres siempre los tendréis. Imagínense hace cuántos años estaba escribiendo esto David, diciendo: Señor, tu bondad es para con los pobres. Significa que existían pobres, hermano. Siempre han existido y siempre existirán, pero la bondad de Dios está para con ellos. Si tú te sientes pobre financieramente hablando, que es lo que quizás muchos, normalmente vos sos pobre, sí, yo soy pobre, no tengo. Sí, porque tú crees que ser rico es tener una super casa, tener plata, esto y lo otro. Eso es tener dinero, hermano. La pobreza más que todo va dirigida a un estado de tú cómo te puedas sentir. Hermano, yo conozco gente que no tiene mucha plata, pero son bien felices y yo sé que son ricos. Al igual que diferente, sé que hay gente que tiene un montón de plata, hermano, pero viven más pobres que otra cosa. Cuando dice David: tu bondad es para los pobres, que si tú te sientes en un estado emocional de pobreza, la bondad de Dios está para ti. Ahora bien, pongámonos en lo físico también. Si tú dices: yo no tengo, la bondad de Dios está para ti, para proveerte aquellas cosas que tú necesitas. La bondad de Dios está para ti, para mí, para que tú ayudes a proveer a alguien que necesita. Ya vio que la bondad de Dios alcanza para todos. No solo es para usted y para mí, que estoy yo gritando aquí parado, usted sentado escuchando, o para los que estamos congregándonos. No, la bondad de Dios está para todos, para uno guardada, como lo dijimos, pero está ahí. Ahora bien, váyase conmigo para ir aterrizando, Romanos 11:22. Y esto yo quiero que usted le ponga un poco de atención, que como vamos a ir finalizando, no porque quiera, sino que porque ya me tocaron la música. Romanos capítulo 11, versículo 22. ¿Lo encontró? Y en esta porción de la Biblia quiero que usted vea el contraste que hay entre la bondad de Dios y la severidad del mismo. ¿Sí? La bondad de Dios y su severidad también. Dice la palabra del Señor, 11:22. Lo lee conmigo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿A dónde quiere estar? ¿A dónde quiere estar? ¿No es cierto que usted de repente a veces tiene que hacer un poquito extra? Voy a usar la palabra sacrificio. Cuando alguien hizo algo por usted y de repente alguien no te solicita algo por el hecho de cobrarte, sino que en algún momento tú caíste en su mente y él dice: me puede ayudar tal persona, pero tú en ese momento preciso no puedes hacerlo, pero lo haces. ¿Por qué? Porque recuerdas que esta persona contigo fue una persona maravillosa, fue bondadosa, y aunque tú en algún momento quizás en ese preciso momento tú dices: híjole, yo no puedo, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque te nació recordar que en ese preciso momento, cuando tú lo más lo necesitabas, esta persona te ayudó a ti. ¿Qué te quiero decir con esto? El Señor dice lo que acabamos de leer, inspirado por supuesto por el apóstol Pablo. Vean la severidad de Dios y vean su bondad. Su severidad para con ¿quién dice? Para los que cayeron. Y su bondad, léalo una vez más. Yo sé que lo tiene ahí en la tele. Versículo, ¿qué le dije? 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron,
pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Yo no me quiero salir de ahí, hermano. Ahora bien, cuando dice la severidad para con los que cayeron, es para aquellos que cayeron conociendo lo que iban a hacer para caer. ¿Cuál es el problema? Y con esto voy aterrizando. De los niños que cometen errores. Cierre su Biblia en esta mañana. ¿Cuál ha sido el problema de los niños que cometen errores y nunca se les dijo nada? Solo ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver. A tu papá le voy a decir, a tu mamá le voy a decir, ya vas a ver. Llegaron en ya vas a ver a los 25 años y son chamaquitos, mujercitas, déspotas, porque nunca se les corrigió en su momento. Aquí dice, mi severidad va a ser con el que se caiga, pero no para destruirlo. Porque su severidad, al igual que su misericordia, va junto a su bondad. Que si te arrepientes, su bondad una vez más te toma. Aquí dice, para contigo, si permaneces y estás en la bondad que yo te estoy dando. Hermano querido, en esta mañana es mi deseo que tú puedas reconocer en tu vida la bondad de Dios. Yo puedo dar un testimonio, no uno, un montón de la bondad de Dios. Y quizás alguno dirá, pues sí, pastor, porque usted es el pastor. No, le estoy hablando de la bondad de Dios cuando yo no era pastor. Le estoy hablando de la bondad de Dios cuando era ni estudiante del seminario. Pero la bondad de Dios para aquellos que le temen está ahí. Nunca se va a ir, hermano. Es por eso que en esta mañana quiero leerle algo literal que es la conclusión de mi sermón. Entender la bondad de Dios nos ayudará a nosotros como creyentes a combatir la idea promovida por el enemigo de que cuando nos equivocamos en la vida, Dios está siempre enojado con nosotros, al grado que ni siquiera querría escucharnos en nuestras oraciones. Su bondad contiene el perdón total para la humanidad y su amor eterno para nosotros. Cometiste un error, stand up, levántese. Siga adelante, no desmaye. Porque como dice allá el Salmo, si yo no hubiese sabido que vería la bondad de Dios, hubiera desmayado. Es para que tú y yo en esta mañana, sabiendo que la bondad de Dios está con nosotros, levantémonos, levante su frente y siga caminando, porque su protector bondadoso se llama Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos tu bondad para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre Santo, por aquellos que no te conocen, que no te temen, y que esa bondad está guardada para cada uno de ellos. Te pido, Dios, porque esas personas que no te conocen y nos han escuchado en esta mañana, tú tengas misericordia de ellos. Que sea tu mano poderosa, Señor, atrayéndoles a ti. Si hay alguien que no conoce al Señor dentro de nuestra congregación, o alguien que está viendo esta transmisión, yo te pido que te des la oportunidad de poder abrir tu corazón y recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. No dejes pasar la oportunidad. Es la oportunidad de tu vida. Acepta a Cristo. Dile, Señor Jesús, he escuchado tu voz en esta mañana acerca de tu bondad. Y sé que tu bondad esta mañana me ha alcanzado junto a tu misericordia. Es por eso que te confieso como mi Salvador personal. Te recibo y abro mi corazón para que tú entres en él y cambies y transformes mi vida. Señor, te pido perdón por todo este tiempo haber caminado sin ti, pero ahora me rindo a tus pies. Te confieso como mi Salvador personal. Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, porque ahora que te he recibido, sé que estoy listo para que tú me llames a tu presencia en cualquier momento. Gracias, Dios, por salvar mi alma hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, gracias por la iglesia.
Te pedimos, Señor, que el culto de las 10 sea un culto bendecido como este. Prepara nuestro corazón a los que nos quedamos y a los que vayamos, Señor, a nuestras casas. Protégenos, líbranos en el camino. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.